Antes de entrar de lleno en los diferentes estilos artísticos medievales, tenemos que hablar del arte paleocristiano. Paleo significa antiguo, por lo tanto es el arte realizado por los primeros o antiguos cristianos. Este estilo está a caballo entre el arte antiguo y el arte medieval. A lo largo de la historia de Roma, además de la evolución política, económica y social, surgió una nueva religión, el cristianismo, que supuso un grave problema, la persecución de los cristianos por parte de los romanos durante los primeros siglos de nuestra era. Pero en el año 313, a través del Edicto de Milán, promulgado por Constantino, fue aceptado el cristianismo, por lo que dejaron de ser perseguidos. Esta fecha divide en dos etapas a este periodo desde el punto de vista artístico. La primera etapa es la llamada el arte de las catacumbas o periodo de la Iglesia perseguida, que se extendió cronológicamente del siglo I con el nacimiento de Cristo hasta el año 313. Y la segunda etapa llamada periodo del arte oficial, que abarcó del año 313 al siglo V, periodo en el que se estableció unas tipologías arquitectónicas que serán la base del arte medieval occidental. Comenzamos con el arte de la Iglesia perseguida. Coincidió con la época de máximo apogeo del Imperio Romano. Su arte fue clandestino, pobre y lleno de símbolos, comprensibles solamente para la comunidad cristiana, para no ser descubiertos. En arquitectura destacan las catacumbas, que eran cementerios subterráneos realizados en terrenos de bajo coste. Constaban de unas galerías muy estrechas, llamadas ambulacrum. En las paredes habrían unos nichos denominados loculi, donde se colocaban los sarcófagos. La sepultura de las personas más importantes de la comunidad quedaban resaltadas colocando un arco llamado arcosolio, y en el cruce de las galerías surgen unos ensanchamientos llamados cubiculi, y en esos espacios se celebraban las ceremonias litúrgicas. Las representaciones figurativas, la mayoría pinturas realizadas con la técnica al fresco, fueron escasas y con un significado simbólico. Enseñaban conceptos a partir de elementos reales, como va a ser el pavo real, que representaba el alma, el ancla, que representaba la cruz de Cristo, el pez, que representa a Cristo, Cristo como buen pastor, conductor de sus fieles, panes y peces referentes al milagro de las bodas de Canaán, y por último tenemos el crismón, creación cristiana del siglo III. Era la representación simbólica del anagrama de las letras de Cristo, IXZUS, formado por el cruce de las dos primeras letras de su nombre en griego, Xi y Ro, rodeado por un círculo que significa eternidad y con las letras alfa y omega, que equivalía al principio y fin de todas las cosas. A partir del siglo III, muchos ciudadanos romanos se convirtieron al cristianismo. Ante esta situación, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán en el año 313, fecha de aceptación de esta religión, por lo que no solamente dejaron de ser perseguidos, sino que se fomentó la religión cristiana. Al principio, antes de que los cristianos iniciaran sus propias construcciones, los romanos les ofrecieron sus edificios para reunirse y celebrar su culto. De ellos, eligieron como modelo la basílica por dos razones. Una de ellas porque era un edificio de grandes dimensiones y la otra porque no les recordaba el rechazo que existió en el sentimiento religioso, es decir, las persecuciones. Evolución de la basílica. Recordamos que la basílica romana era un edificio administrativo, judicial o comercial, es decir, no tenía una finalidad religiosa. Constaba de una planta rectangular con un espacio semicircular en la cabecera denominado ábside.
A esa planta los cristianos añadieron un espacio cubierto denominado nartes, lugar destinado para aquellos cristianos que no estaban bautizados y solo podían asistir a la misa hasta el momento de la consagración, y un patio porticado que terminó siendo un lugar de reunión antes y después de la misa. Así, la basílica cristiana constaba de 3 partes: la pública, que correspondía con el patio con su fuente de purificación, la semipública, que correspondía al nartes, y la zona reservada, el ábside, para los curas. El ábside, donde estaba el altar, se colocaba la cátedra para el obispo, un asiento corrido para el resto del clero, en el centro un baldaquino, y a ambos lados del baldaquino se ponía un púlpito, a la izquierda el púlpito del Evangelio y a la derecha el púlpito de la epístola. El septum separaba la zona semipública de la reservada. A cada lado del presbiterio se abrieron 2 dependencias: el diaconum, que es la sacristía, en la zona sur, y la prótesis, donde se guardaban las especies eucarísticas, al norte. La basílica se construía con una disposición este-oeste. Había separación de sexos, por lo que los hombres se situaban a la izquierda, zona más cálida, y las mujeres a la derecha, zona norte más fría. La nave central al exterior se cubría a 2 aguas y las laterales a una sola agua, y en el interior la estructura era de un armazón de madera llamada apar y nudillo, o un sistema arquitrabado, algunas veces decorado con casetones. La construcción de nuevas basílicas implicó una cierta evolución y una serie de cambios, tanto en altura, pues en el desnivel existente entre la nave central y las laterales se abrió un espacio denominado tribuna a modo de balconada, lugar destinado para las mujeres. Como en planta, pues la gente se aproximaba al altar, así eliminaron los muros laterales y prolongaron la nave transversal, quedando constituida la planta de cruz latina. Esta nueva nave se denomina nave de transepto o de crucero. Una segunda tipología son los edificios de planta central, aquellos que tienen la misma distancia del centro a cualquier extremo, con el fin de situar en el centro el objeto de veneración y facilitar la circulación de los fieles. Las plantas más empleadas fueron la circular, octogonal y de cruz griega, y se cubrieron con cúpula de media naranja. Tuvieron diferentes finalidades: martiria, construcción intermedia entre mausoleo e iglesia, en honor a un mártir, o lugar donde se veneraba la reliquia de un santo. Constaba de 2 pisos, como por ejemplo el Santo Sepulcro en Jerusalén. El baptisterio, edificio independiente de la iglesia, destinado al bautizo de los cristianos. En el centro se sitúa una cuba, porque el bautismo se hacía por inmersión solamente a los adultos, porque entrañaba una resurrección. La forma octogonal fue la que más predominó, porque alude al 8º día después de la creación y el descanso. Y por último, los mausoleos, lugar donde se enterraba a personajes importantes. El sepulcro se situaba en el centro del espacio. El tipo de planta podía ser o bien circular con deambulatorio, que recordaba a las paganas, como el mausoleo de Santa Constanza en Rávena, hija de Constantino, cubierto con una cúpula de media naranja, o bien planta de cruz griega, cuya cubierta era de cúpula central en el interior y los brazos de la cruz con bóvedas de cañón. Iconografía de la iglesia oficial. Los artistas buscaron en las artes figurativas de los siglos IV y V el simbolismo, la calidad y la belleza de las imágenes. El mosaico, de técnica romana, sustituyó a la pintura al fresco por su mayor duración. Se decoraban sobre todo los ábsides por ser la zona más destacada y su finalidad era didáctica. Las características más importantes fueron el hieratismo, el esquematismo de la composición y simplificación de los elementos secundarios, como podía ser los paisajes. En esta época surgieron 2 corrientes nuevas sobre la representación de Cristo: un Cristo alejandrino, hombre joven, imberbe e idealizado, y un Cristo siríaco, moreno, pelo largo, barbado y realista.
Cristo como buen pastor se le representa con una oveja en los hombros, que tomaron como imagen el moscóforo griego. O Cristo doctor, que representa a Jesús sedente con un pergamino en la mano y en actitud de adoctrinar. La pastoral celeste muestra a un Cristo alejandrino rodeado de un rebaño de ovejas que representaban a los fieles. Este Cristo lleva una cruz como bastón de su salvación. En cuanto a los relieves, se esculpían en los frontales de los sarcófagos. La temática era el Antiguo y el Nuevo Testamento, y además de los formatos con decoración de friso corrido que cubre toda la superficie, los más característicos son los sarcófagos cuya decoración están dispuestas en fajas con escenas encuadradas y separadas entre sí por columnas o árboles, como el sarcófago de Juno Baso con escenas del Antiguo Testamento. La franja superior tiene un sistema arquitrabado y la franja inferior con arcos en mitra. Las figuras con alto relieve, desproporcionadas con cabezas muy grandes con respecto al cuerpo y con una gran escenificación de las escenas. Lo vemos en los detalles de Daniel en el foso de los leones y el pecado de Adán y Eva. Y por último, sarcófagos con temas simbólicos como el estrígiles, que son molduras sinuosas, cóncavas y convexas relacionadas con la limpieza del alma. En el centro hay un relieve con diversos motivos como el ancla, el crismón, Cristo como buen pastor o, como en este caso, una figura orante. Tened en cuenta que estos vídeos van complementados de mis libros Explicarte, los cuales podréis encontrarlos en la descripción. El siguiente estilo artístico que veremos será el arte bizantino.